continuo es el verbo be más el verbo que vamos a estar utilizando, que sería un verbo como caminar, correr, y el verbo va a ir en su forma con gerundio, con ing a la terminación del verbo. Ok, como bien nos explicó Gaby hasta ahorita, tenemos... Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo todos un excelente día. Primero que nada me presento, mi nombre es Alan Aldair Marure. Hola, ¿qué tal? Soy Valeria Gabriela Trujillo Marure. El día de hoy nos encontramos aquí para continuar con nuestras clases de inglés básico. En primera instancia queremos agradecer a la presidenta del municipio de Metepec, Gaby Gamboa, por permitirnos estar aquí, seguido de... También queremos agradecer a la Dirección de Educación. Y finalmente queremos agradecer a todo el equipo de trabajo que hace posible que esta labor la podamos llevar hasta la comodidad de su hogar. Muchas gracias por continuar viendo nuestra programación. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema es Present Continuous. Como te podrás dar cuenta, tenemos una continuidad y un cronograma de actividades que hemos venido manejando desde el día 1 hasta el día de hoy. Ya vimos lo que fue ing, pero esto hace alusión a un término en futuro. Esto te lo estoy dando como tip, no te adelantes, simplemente que te estamos haciendo la aclaración para que no hagas la confusión de estos dos temas y que tú sepas identificarlo. Hasta ahorita vamos a comenzar con la regla número 1. ¿Nos puedes apoyar con la regla número 1, Gaby? La regla número 1 dice, we use the present continuous for things that are happening now at the moment. ¿Qué quiere decir esta regla? Esta regla nos quiere decir que lo vamos a estar utilizando para hacer alusión a algo que está pasando en este momento. Algo que, por ejemplo, yo estoy explicando. El gerundio va a ir en el verbo explicando. Ok. Esa es la finalidad del present continuous, pero en inglés. Vamos a continuar. Acuérdate que tenemos en todos los temas que nosotros veamos, tenemos tres estructuras también. Positivo, negativo, y si tenemos un positivo y un negativo, tenemos una pregunta. Y cada uno tiene su estructura. En este caso vamos a empezar con la forma positiva, sería I'm, con el subject pronoun. Primero vamos a tener el subject pronoun. Acuérdate que el verbo be siempre va acompañado de un subject pronoun que es un sujeto. Entonces en este caso, si vamos a hablar en primera persona, voy a decir I'm de manera positiva. Si voy a hablar de manera negativa, voy a decir I'm not. Acuérdate que le agregamos el not seguido del apóstrofe o la contraction para hacer alusión a negativo. Y aquí vamos a trabajar con el verbo have. Pero acuérdate que el verbo tiene que tener terminación ing, entonces por lo tanto el verbo have en esta estructura es having. Seguido del complemento. El complemento va a ser lo que yo le voy a dar a la oración extra para trabajar y que podamos entender el contexto. Por ejemplo, en este caso digo, I'm having a party. ¿Qué quiere decir? Yo estoy teniendo una fiesta. ¿Qué pasa si lo quiero decir de manera negativa? I'm not having a party. Yo no estoy teniendo una fiesta. ¿Nos puedes ayudar con el segundo, Gaby? El segundo ejemplo dice, you're having a party. Tú estás teniendo una fiesta. O en su caso, que sería negativo, you aren't having a party. Tú no estás teniendo una fiesta. Vamos a pasar para trabajar con tercera persona. Acuérdate que la tercera persona en inglés es he, she, and it. Y con esto, obviamente, tenemos un cambio en la estructura de estas personas. Si yo quiero decir, él está teniendo una fiesta, diría, he's having a party. Si yo quisiera decir lo contrario, él no está teniendo una fiesta, sería he isn't having a party. Si vamos a trabajar con ella, haciendo alusión a la persona, decimos, she's having a party. Ella está teniendo una fiesta. Lo vamos a cambiar de manera negativa. Diríamos, she isn't having a party. Acuérdate que el aren't es igual a are not. Y que el isn't es igual a is not. Ambos son negativos. Simplemente que uno es full form y contraction. Es muy importante que tengas esto presente y lo tengas claro. Ya para que a esta altura de este tema que estamos viendo, tú ya tengas muy bien identificado que puedes manejar estas dos formas en todos los contextos que tú te encuentres trabajando, obviamente con la estructura, que en este caso es el verbo be, más el verbo de manera con terminación ing. ¿Nos puedes ayudar con el otro, Gaby, por favor? Okay, el siguiente ejemplo dice, it's having a party, o en su caso, it isn't having a party. Esto o eso está teniendo una fiesta o no la está teniendo.
Pasamos con el siguiente. They're having a party. They aren't having a party. Ellos están teniendo una fiesta. Ellos no están teniendo una fiesta. Y finalmente tenemos we're having a party o we aren't having a party. Nosotros estamos teniendo una fiesta o en su caso nosotros no la estamos teniendo. Ok, vamos a pasar con la otra estructura. Vamos a explicarte la estructura de la pregunta. Ya te acabamos de explicar la estructura positiva y negativa. Vamos a pasar con la pregunta. Cuando nosotros hacemos la estructura de la pregunta, acuérdate que siempre empezamos cambiando el verbo y el pronombre. En este caso va primero el verbo seguido del pronombre. Entonces, si yo voy a preguntar, por ejemplo, sigo trabajando con el mismo ejemplo que es el verbo have, voy a preguntar, am I having a party? ¿Yo estoy teniendo una fiesta? La siguiente, Gaby, por favor. La siguiente quedaría como, are you having a party? ¿Estás tú teniendo una fiesta? Seguido de, is he having a party? ¿Él está teniendo una fiesta? Le sigue, is she having a party? ¿Ella está teniendo una fiesta? Is it having a party? ¿Esto o eso está teniendo una fiesta? Are we having a party? ¿Estamos nosotros teniendo una fiesta? And finally, are they having a party? Ellos están teniendo una fiesta. Entonces, esta es la estructura que nosotros vamos a trabajar para manejar preguntas con presente continuous. A continuación te vamos a dar algunos ejemplos que nosotros traemos estructurados a ti para que reafirmes este tema y acuérdate que en tu cuaderno de trabajo debes de tener un apartado donde vayamos escribiendo los verbos y las palabras nuevas que vayamos aprendiendo para implementarlas con los temas que estamos aprendiendo. El día de hoy vamos a aprender otras que te pedimos que hagas anotación de estas en este apartado de tu zona de trabajo. Vamos a comenzar. La primera que tenemos aquí nos está diciendo, you are using the internet. Tú estás usando el internet. Using es el verbo use, en este caso aquí tenemos using porque está en gerundio, en este caso con ing, pero el verbo de manera infinitiva es use, que significa usar. Es una oración afirmativa. La siguiente, Gaby, por favor. El siguiente ejemplo dice, she isn't talking. Este es un ejemplo negativo. Ella no está hablando. Aquí la estructura del verbo, la raíz del verbo sería talk, seguido de el gerundio ing, talking. Vamos a pasar con el tercer ejemplo. Nos está diciendo, we are going on holiday tomorrow. Nosotros vamos de vacaciones mañana. En este caso, el verbo going es un verbo de manera gerundio con terminación ing, pero viene del verbo de manera infinitiva go, que es ir. Es una acción que está sucediendo en este momento. El siguiente ejemplo que tenemos está igual en forma de negación y dice, you aren't doing your homework. Tú no estás haciendo tu tarea. Está el verbo, aquí no quiero que haya confusiones que lo confundan con el verbo auxiliar. Recuerden que el verbo do lo vamos a estar ocupando como verbo auxiliar o como verbo normal. En este caso lo vamos a estar utilizando como verbo normal. Doing, que significa haciendo. Ok, vamos a pasar con el tercero que dice easy. En este caso, crying, el verbo de manera infinitiva es cry, que es llorar. En este caso, crying es llorando, con terminación ing, y nos está haciendo la pregunta, ¿él está llorando? ¿O está él llorando? Una acción que está sucediendo en este momento y que está haciendo alusión a una pregunta. Y finalmente, Gaby, por favor. El último ejemplo dice, are they working? También está en su forma de pregunta y quiere decir que si ellos están trabajando. La raíz del verbo es work y seguido de la terminación ing, working. Ok, vamos a dar un repaso a todo este tema para finalizar con nuestra clase. Entonces, el tema que estamos viendo es present continuous. La estructura de este tema o de este tiempo es el verbo be más el verbo y finalmente la terminación ing. Son estos tres elementos los que necesitamos para
poder implementar el present continuous. Este tiempo tiene dos reglas principales. La primera dice, we use the present continuous for things that are happening now or at the moment. Nosotros utilizamos el presente continuo para cosas que están sucediendo ahora o en este tiempo. La segunda, Gaby, por favor. La segunda dice, we also use with longer periods of time. For example, today o this week. Como ya les puso el ejemplo Alan, estoy estudiando, pero no quiere decir que en este momento lo estoy haciendo. Simplemente quiere decir que en este periodo de tiempo yo estoy estudiando física, química. Exacto. Acuérdate que tenemos estructura positiva o afirmativa, negativa y pregunta. Para la estructura positiva vamos a trabajar el noun, el sujeto, seguido del verbo en terminación ing y el verbo de manera complementaria o el complemento. En este caso, si yo lo quiero decir de manera positiva en primera persona y trabajando con el verbo have, yo diría I'm having a party. Yo estoy teniendo una fiesta. Si lo quiero decir de manera negativa, I'm not having a party. Y así, seguido con todos los subject pronouns y todos los sujetos que vimos. Okay. Sigue la forma de pregunta, como ya se los habíamos mencionado. Cambia la estructura. Pasamos primero el verbo to be, que sería en este caso de I, sería am. Y la pregunta sería, am I having a party? ¿Estoy yo teniendo una fiesta? Seguido de you, el subject pronoun que es you, que significa tú. Are you having a party? ¿Estás tú teniendo una fiesta? Y así continuamos con todos los subject, los noun, el subject pronoun, perdón, que vamos a estar trabajando y con el cual nosotros estemos haciendo uso de nuestra oración y nuestro contexto, dependiendo de cuál sea la idea que nosotros queremos transmitir. Nuevamente vamos a repasar los ejemplos que vimos el día de hoy. En primer lugar tenemos you are using the internet. Tenemos que identificar que es una oración que está afirmativa y nos está diciendo you, que es tú. Entonces es una oración de segunda persona. Tú estás usando el internet. Using, el verbo infinitivo de using es use. El siguiente, Gaby. El siguiente ejemplo dice she isn't talking. Aquí tenemos el verbo talk, que es su verbo en infinitivo, seguido de la terminación ing y quedaría como talking, hablando. Ok, vamos a pasar con el tercero que dice we are going on holiday tomorrow. Tomorrow es una palabra que puedes aprender que es mañana. La oración nos está diciendo nosotros estamos yendo de vacaciones mañana. Eso quiere decir que es una acción que está pronta a pasar y que está sucediendo en este periodo de tiempo. No necesariamente tú dirás, oye Alan, ¿y por qué si tú nos estás explicando que son oraciones que están pasando en este momento, dice mañana? No está sucediendo en este momento, va a pasar mañana. Como te lo explicamos, es en un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que mañana nosotros vamos a estar yendo de viaje, está dentro de nuestro periodo de tiempo, está sucediendo en este momento, en este tiempo que nosotros nos estamos manejando. El siguiente ejemplo dice, you aren't doing your homework. Como ya te lo mencioné antes, el verbo do no lo vamos a estar utilizando en este caso como verbo auxiliar, sino como verbo normal. Y el verbo infinitivo sería do, seguido de la terminación ing, doing, que quiere decir haciendo. En este caso también vamos a aprender una nueva palabra, homework. Homework es homework, tarea. En este caso, para que la tengas presente y lo puedas anotar ahí en tu cuaderno de trabajo. Vamos a pasar con el penúltimo que es is he crying? Él está llorando. Es una estructura de pregunta. Acuérdate que nosotros en el inglés solamente vamos a tener un signo de interrogación. No vamos a tener como en nuestra lengua ambos, uno al inicio y uno al final. Si hacemos eso estamos cometiendo un error gramatical. Porque en el inglés solamente tenemos un signo de interrogación y va al final de la oración o de la pregunta que tú estás haciendo. Y finalmente, Gaby. Para finalizar tenemos el ejemplo que está igual en su forma de pregunta y dice, ¿are they working? La raíz del verbo working es work, que está en su forma infinitiva, seguido de la terminación ing, que sería trabajando. ¿Están ellos trabajando? Con esto quedaría finalizada nuestra clase del día de hoy. Te pedimos de favor que lo puedas practicar en tu casa con algunos ejemplos que tú estructures
Ya te dimos las reglas que tú tienes que seguir y cómo lo estructuramos tanto de manera afirmativa como de manera negativa y de pregunta. Tú trata de jugar con los sujetos que estás involucrando en este contexto familiar y estructurar tus oraciones propias. Te pedimos o te recomendamos, si puedes, que puedas seguir la página de YouTube de Inglés Quique Rodríguez, así lo buscas tal cual, Inglés Quique Rodríguez. Este maestro te va a ayudar y puedes encontrar desde este tema hasta muchos otros, pero te lo va a explicar completamente en español. Todos los temas que estamos aprendiendo en inglés los puedes complementar con él, obviamente con otra forma de enseñar, pero te lo va a explicar completamente en español. Y también otro canal de YouTube que nosotros te recomendamos es Learning English with Rebecca, aprendiendo inglés con Rebecca. Esta maestra de igual manera te va a enseñar todo lo que tú tienes que conocer de inglés